Ahí está. Bueno, buenas tardes. Entonces damos inicio formal al encuentro sincrónico de hoy, 22 de julio, de la Diplomatura en Saberes de la Edición y la Lectura. Ahí se está integrando Lucila Ferreira, es el módulo 3 de la Diplomatura y bueno, vamos a comentar las cosas que vayan surgiendo. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. La, Bueno, chicas, no sé si quieren arrancar con algún tema, planteando alguna inquietud, algún comentario, cómo les ha ido con las lecturas. bueno, yo podría, por haber sido la ausente la Dale. clase pasada, mis compañeras ya han escuchado esto de mí, pero yo comencé como traductora de una revista científica. Entonces siempre Ujú. estuve un poquito más ligada a la divulgación científica y de a poquito me fui insertando como una actora, actriz, actora más de la cadena editorial, ¿no? Este, Después me tocó un poco trabajar en el área de corrección, y viste cómo somos las editoriales o las revistas científicas, ¿no? Sobre todo en una universidad pequeña. Trabajé muchos años para el norte, para la Universidad Nacional de La Rioja, para Catamarca también, en colaboración con las carreras del traductorado de Tucumán, que no tienen títulos de grado, sino que son carreras de pregrado. Y uno hace todo, porque tiene que hacer todo, en Ujú. realidad. Entonces uno es el corrector, el traductor, pero el corrector, y a veces hacemos de diseñadores y ya después como que estamos trabajando junto al editor, que a veces el editor no está formado en edición. Creo que es una gran, este, es una especialidad que por lo menos en nuestras carreras, sobre todo en el norte, no existe. Y se ve justamente a la hora de realizar todo lo que tiene que ver con publicaciones científicas. Entonces, bueno, he tenido que ocupar estos lugares y por eso cuando ya pasé a la editorial universitaria, me encontré con los temas que tratamos en las lecturas, ¿no? Para no hacerlo tan extenso. Y era esto, mirar desde el punto de vista del editor, sobre todo de la calidad en la cadena editorial, que sabemos en qué consiste esto para el ámbito universitario. Y después también tener una mirada un poco más amplia de decir, bueno, ¿cómo hago yo como editorial pequeña, pequeñita, tan pequeñita, sobre todo en una provincia tan alejada de los centros más grandes donde ocurre todo y allá estamos lejos de todo? Ahora estoy en Buenos Aires, pero digamos que incluso que me utilizan como trampolín, me dice Trinidad, si podés, fíjate esto, ahí esto, llegate hasta la Feria del Libro, conseguinos esto. Bueno, las editoriales universitarias nos hemos organizado antes de que yo, digamos, comenzara a trabajar con ellas, de esta manera, ¿no? Esta organización de decir, nosotros no podemos con nuestro presupuesto eh, ir a todas las ferias del libro de todas las provincias del país. Entonces, bueno, nos conformamos en red. Si hay una feria, un evento en el norte, nosotros representamos o la provincia que le toque, pues si el evento es en Jujuy, la editorial de la Universidad de Jujuy representará a la red de editoriales universitarias, y así en cada una de las provincias, ¿no? Entonces, me ha tocado, digamos, trabajar en esto y tener una mirada más amplia, ¿no? Y no estar en mi lugar pequeñito de decir, bueno, yo cumplo con esto, sino que teníamos que ver la forma de organizarnos para la otra parte, que es la venta, porque en definitiva, para las editoriales, ya sean las, el objetivo de una editorial universitaria es por ahí un poquito diferente al de la editorial
comercial, independiente, ¿no? Pero creo que lidiamos con los mismos, con las mismas, los mismos condicionamientos, con las mismas situaciones del día a día que tenemos que resolver, porque hay que pagarle al editor, que el traductor, y así, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo en la participación que hago en el foro, como sé que hablo mucho, coloqué subtítulos, en la última sobre todo, subtítulos con preguntas, digo, a lo mejor es más entretenida la lectura, este, y colocaba ahí si las ferias, ¿no? Porque fue la última lectura, es la que tengo más fresquita, las ferias son la respuesta, ¿no? Bueno, a lo que se había planteado al principio, ¿no? Cómo democratizar la circulación de las producciones editoriales. Entonces, bueno, en parte digo que sí, la asociación, la organización, los contactos. Con alguna de las compañeras nos pusimos en contacto y dijimos, ¿y si armamos un grupo, ¿no? Para quedar en contacto, porque bueno, en este mundo en el que somos como puntitos, hay tanto, los vemos en la Feria Internacional del Libro aquí, allá en La Rioja no somos contaditos con los dedos de las manos. Este, bueno, hago ahí un recorrido en mi participación y hablo de mi experiencia, ¿no? Que es la que pero por eso me parecieron muy interesantes las lecturas desde ese punto de vista y no abandonar tampoco o dejar de mirar hacia el afuera, ¿no? La entrevista, la primera entrevista a Guillermo era de Ujú. Perú, Sí. muy interesante, ¿no? Ujú. Como que se repite, siempre hablamos, se ve que vivimos las mismas vidas, y otra vez, ¿no? Y ver qué hace el compañero, cómo lo resuelve, esto, bueno, me parece muy enriquecedor. Así que, bueno, cuando lean mis participaciones, siempre desde mi lado, ¿no? Desde mi lugar chiquito, y bueno, aunque termine esta diplomatura, me parecería muy interesante quedar siempre en contacto. Buenísimo, me parece muy bueno. Bueno, primero saludo a Morina, buenas tardes, que te integraste después. Hola a Y, todas, hola Susana, hola chicas, un placer como siempre vernos, juntarnos. y bueno, un poco para seguir con lo que estabas planteando, Trinidad, sí es cierto que muchas veces los roles específicos, ¿no? Es como que, bueno, como que se aíslan de todo el proyecto en general y a lo mejor trabajadores como traductores o editores a veces están un poco alejados de las cuestiones de comercialización y difusión. Lo que vos planteabas respecto de las editoriales universitarias, si bien es cierto que tienen principalmente una lógica cultural antes que económica, de todos modos, bueno, este doble aspecto del libro, ¿no? Como bien económico y como bien cultural, se engarza también ahí, porque, bueno, o inclusive, digamos, desde el punto de vista cultural, vos necesitas que se difunda, o sea, vos necesitas que circulen las cosas, sí. Y también creo que lo mencioné en una de las clases, o sea, hacer libros para dejarlos en los depósitos o guardados la verdad que no tiene mucho sentido. Sí, a lo mejor, bueno, parte del tema es poder afinar una estrategia acorde con el producto que vos tenés, ¿no? En cuanto a la comercialización o a la difusión, a la circulación. También creo que les coloqué un párrafo como, bueno, hay que pensar bien a dónde uno quiere llegar. Por eso muchas veces el tema de lo digital y de internet, uy, yo puedo aparecer en cualquier lado, no hay efectivamente barreras de entrada para internet. Pero bueno, después tenés que conseguir que alguien lo vea, porque así como vos hay un montón de personas, ¿no? Que están volcando sus intereses, sus productos, sus ideas. Y bueno, la cuestión es cómo haces para afinar una estrategia que acierte con el público al que vos querés llegar. Y esa es otra labor que hay que hacer también. Bueno, ¿a quién quiero llegar? ¿Quiero llegar a todo el mundo? Y no, mi libro no es para todo el mundo, es para este público. ¿Cómo funciona? ¿Dónde concurre? Y bueno, y todo lo que decís en cuanto a la asociación, en tanto cuanto más pequeño es el actor,
más necesita, ¿no? De ese juntar brazos y poder estar en contacto con otros átomos, como decías vos, y poder construir espacios, difusión, obras. Me parece que eso creo que es una de las cosas más ricas que tiene hoy en día esta cuestión de poder, ¿no? Agilizar los contactos entre las personas. Así que bueno, después voy a leer lo que escribiste. No, ayer creo que miré, no había nada nuevo y bueno, em, después lo voy a leer. Y también respecto de las editoriales universitarias, han crecido muchísimo, muchísimo y se han profesionalizado muchísimo. Y todas estas temáticas entran en el debate, ¿no? O sea, entran eh, bueno, ¿qué hacemos con lo que podemos producir? Y bueno, en cuanto a lo académico, circulación académica y demás, bueno, es como bastante específico. Y esto que decías de las ferias, después yo les subí un link de una feria universitaria que hubo, no sé si lo vieron, lo encontré después de la clase, por eso se lo subí ahí al campus. Pero bueno, es elegir también la feria a dónde vas a, porque tampoco tenés ni energía ni presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, foco, quiero llegar acá, quiero hacer esto, y llego con estas estrategias, con estas herramientas, y hay que echarle cabeza a los planes de promoción y de difusión y de circulación, para que realmente sean proyectos que circulan, vamos a decirlo así, por lo menos que circulen. Sí, es la Filu, me parece, la que subiste. Sí, 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 que incluso participaron, vinieron de la UDELAR, que es la Universidad de la República. sí. Trabajan muy bien la editorial después si quieren ingresar está ¿Mm? todo su catálogo allí. Y es muy interesante, es muy nuevita, ¿no? Hay cosas que por ahí nos faltan, pero fue un movimiento que inició Villa María, que también la editorial de la Universidad de Villa María es, junto con otras, junto con Claro. muchas, Ujú, trabajan también. Gacera es uno de los autores que leímos en el primer módulo, acá ujú. también me parece que leímos algo, Sí, claro. este, Sí, 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 sí. excelentes. Así que esa no tiene desperdicio si es para la universidad. De todas maneras, tiene Ujú. mucho material para editoriales independientes, ¿no? Según, Sí, siempre según el producto, pero digo, sí. muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y tiene un buen fondo de libros de ficción, digamos, también, ¿no? De Sí, literatura. O sea, tiene un sí, planteo bien abarcador la editorial, en el sentido sí. de que no solo se queda con la cuestión académica, sino que tiene una política definida para hacer extensión, ¿no? Como para eh, llegar a otros consumidores o a otros lectores, a otras audiencias, vamos a decirlo así. Buenas tardes, Gisela, que bueno, te acabas de integrar. Susana, Sí, ¿puedo comentar algo sí, dale, dale, Bien, no, adelante. pido la palabra por las dudas para no pisar a nadie que por ahí estuviera esperando a hablar. No, a mí me pareció, a ver, de este módulo yo me sentí como muy cautivada con este módulo en particular porque me resultó más asible para mí, ¿no? Desde mi práctica cotidiana. Lo otro era como recibir un montón de información que realmente me pareció sumamente valiosa, pero por ahí como no vengo tanto de la pata académica, esto fue lo más como lo de salir a la cancha de alguna manera, ¿no? Muy influenciada por el clima de los últimos días. Pero sí me pareció hoy, estos días que estoy leyendo el material, eh, bastante movilizante el tema de la nota que subiste de la ley de regulación del precio del libro que data del 2024 y lo posiciona como algo exitoso y hoy estamos, bueno,
lamentablemente debatiendo nuevamente esta situación eh, que, que es una vez más desestimar o desechar lo que está funcionando, que para mí es lamentable, sobre todo en el ámbito del libro, de la comercialización, de la cultura y de la biodiversidad, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que me gustó también de este módulo, que a mí también particularmente me importa mucho, es el de bibliodiversidad y accesibilidad, ¿no? Como derecho democrático. Y por otro lado, también me gustó esta cosa como que vuelvo a poner en valor todos los actores que están involucrados en la industria del libro, porque el otro era buenísimo porque aprendí y estoy aprendiendo en realidad un montón a nivel de la historia, del libro como artefacto, del, la experiencia de lectura, del otorgamiento de sentido, todo eso, pero esto me parece tan, y aparte aplicable, yo creo que a todas, a cada una en sus roles, de que todas tenemos como áreas similares que se rozan, pero también bastante distintas. Pues yo, por ejemplo, pensaba, este módulo a mí me atravesó como lectora, como pichón de librera, como trabajadora en el Estado, eh, y con lo de las ferias, con lo de la divulgación, con lo de la circulación de los libros, con lo del el impacto de lo geográfico, de cómo en los lugares más alejados impacta y sigue habiendo una cuestión a veces de centralización. Eh, entonces para mí fue como muy nutritivo y muy aplicable, inclusive al punto de que en donde yo trabajo, que es la Secretaría de Cultura de La Pampa, tenemos un fondo editorial que se llama FEP, que es el Fondo Editorial Pampeano, que es una, digamos, justamente una editorial estatal, pero que pronto caí en la cuenta que no tenemos catálogo. Entonces también de poder decirle al secretario de Cultura que estamos con un vacío ahí importante, que es que no contemos con un catálogo en una editorial provincial, estatal, entonces como que me eché mano de muchas cosas, como de muchas puntas de ovillo con este módulo, tal vez eso me pasó, o me está pasando, mejor dicho. Tienen un listado de títulos, no tienen un catálogo armado con las colecciones, Claro, ¿no? Es un listado. se han optimizado, sí, y catálogo con lo que implica, con esto de pensar de que indudablemente hay un hilo conductor en la selección, tanto en la publicación de talento emergente, por así decirlo, o de escritores y escritoras emergentes, como de lo que se viene instituyendo como patrimonio cultural de nuestra identidad provincial. ¿Viste? Si alguien Claro, quisiera en ese lugar acceder a un mapeo general, esto que veíamos, por ejemplo, que las librerías no tienen, que es esto de los datos estadísticos para evaluar, para diagnosticar, para ver en dónde apuntalar o cómo tener una identidad mucho más compacta como actores de esa cadena de la producción del libro y comercialización del libro, entonces decir algo tan por ahí fundamental en una editorial que es el catálogo, porque transmite mucho sobre todo esto también que veíamos de las editoriales independientes o autogestivas, que si bien no somos no es autogestivo, porque no, porque está amparado, digamos, y sostenido desde el Estado como se pueda, pero sí con una identidad muy potente, porque es obviamente promover y proyectar la identidad de la literatura pampeana. claro. Te das cuenta que eso un poco lo que te indica es que no está pensando en los lectores. Porque si vos querés buscar algo, querés, no sé, te interesás por determinada cuestión, o sea, lo mínimo que necesitas como lector es una organización, ¿no? De esos contenidos que te ofrece la editorial.
Y, y eso es lo que pasa un poco con las editoriales estatales, donde, bueno, está mucho más puesto el foco en la producción que en la circulación. Entonces, bueno, como que queda medio camino y lo peor es que a veces no se percibe eso. Entonces, bueno, este módulo es medio eso, ¿no? Como, bueno, acá, hey, acá está la circulación, ¿no? Como pensemos también en no solo en cómo hacerlo, sino en todo lo que se necesita para hacer y en pensar un libro, sino en, bueno, después a dónde lo vas a mandar. Bueno, gracias, Amorina, por... Sí, creo que es un módulo muy pensado desde la práctica, porque realmente, Absolutamente. sí, yo lo que puse más en juego ahí, si bien hay algunos artículos académicos, ¿no? Y algunas cosas, eh, como por ejemplo el artículo de Velázquez, que es algo más, un poquito más teórico, pero después el resto es casi todo pensado desde la acción, desde la experiencia y desde de la práctica, ¿no? A ver si alguien quiere decir algo más. Hola, ¿cómo están? Disculpen que ingresé tarde, pero bueno, estaba saliendo del trabajo y llegando. ¿Cómo estás? Eh, Bien, muy bien. No sé bien de qué estaban hablando, si puntualmente de la evolución sobre el módulo. Ujú. A mí en lo personal me pasó algo parecido a lo que decía recién Morina, o sea, me pareció un módulo súper interesante porque en mi caso que tengo una librería, o sea, como librera hay muchas cosas que tenemos en común, digamos, como una librería pequeña, independiente también. Entonces hay muchos puntos que se tocan, ¿no? En relación sobre todo, me quedé ahí reflexionando y también conversando con mi socia sobre las pujas de poder que hay, ¿no? En, en, en el rubro y entre los diferentes roles que cumplimos, digamos, ¿no? Dentro de la industria. Y bueno, y también esto justo charlábamos sobre en qué ferias entrar a participar, nosotras como librería, no obviamente como editorial, pero bueno, son las editoriales independientes las que más tratamos de llevar. Y bueno, son espacios que también son de puja, digamos, ¿no? Para poder encontrar un lugar. Y bueno, y hay muchas de las ferias que nombras en la clase de ferias, por ejemplo, la FED es uno de nuestros lugares de referencia para poder ir a comprar, digamos, ¿no? Donde podemos encontrar. Yo no sabía la historia que tenía la FED o algo tenía por ahí de información, pero no mucha sobre cómo había surgido y cómo había iniciado. O sea, me sorprendía esto de que hayan comenzado con tan poquitas editoriales y hoy es increíble el tamaño que tiene. Y también cómo no solamente posibilita a que esos libros circulen, sino que también nos posibilita a las librerías poder tenerlos en nuestro catálogo por los descuentos que tienen. Tienen también la posibilidad además del descuento del 50% para librerías, también los envíos gratis a partir de un monto, bueno, cuestiones que nos ayudan a poder abastecernos mejor. Y nosotros es uno de nuestros puntos de referencia del año, digamos, ¿no? Acá en Rosario, por ejemplo, comenzó este año algo muy parecido a la FED, que se llamó Feria Vecina, que se reunieron también, son editoriales locales, pero también editoriales, la convocatoria era general, y hay muchas editoriales que participan de la FED que participaron, que fue en marzo. eh, Feria Vecina se llama. Y bueno, me parece que tiene ahí buena perspectiva, digamos, le fue muy bien en el comienzo y bueno, acá justamente las actividades culturales acá en Rosario tienen mucha movida, o sea, la gente va.
La zona del río es una zona muy transitada, bueno, así que estuvo interesante. Y pensaba en eso, cómo las editoriales y también otros actores que son parte del circuito del libro, porque sé que quienes lo organizan no son editores, pero sí vienen, son escritores o escritoras de acá de la localidad, junto con las editoriales locales, más la municipalidad, como que hay ahí algunas alianzas de varios actores, no exclusivamente de editoriales, para poder abrir ahí el juego. Porque también acá a nivel más pequeño, digamos, pero participar de la Feria del Libro de Rosario también tiene, para las librerías pequeñas y para las editoriales pequeñas, independientes, es inaccesible. Aunque seguramente estamos hablando de otros valores diferentes a la de la Feria de Buenos Aires, pero igual hay un filtro importante de lo económico. Así que están apareciendo esas alternativas. Y hay otras ferias también que empezaron a surgir. Hay una acá también, que habrán participado 20 editoriales, del Pasaje Pan, que es también un espacio cultural de acá de Rosario, en el centro. Bueno, veo eso, ¿no? Como no solamente acá a nivel local, sino también en otros lugares van apareciendo esas posibilidades de hacer circular los libros y que son re interesantes también, porque llama a un público lector. Ujú. Chicas, yo no sé si Gise vos sabés, y Susana, les digo a todas, pero justo porque estábamos hablando de este tema de librería, si han escuchado o han participado alguna vez de las formaciones de el Instituto de Formación Cultural de Buenos Aires, que tiene un formato que se llama Escuela de Editores y otro que se llama Escuela de Libreros, totalmente gratuito, y la verdad que Mm. también se da un diálogo transversal re interesante y federal, porque si bien es de Buenos Aires, la participación es abierta y hay gente de otras provincias, y entonces ahí aparece la Feria de Mar del Plata, la de Tandil, Ujú, eh, con las editoriales lo mismo, y pueden acceder entrando a la plataforma en YouTube, porque en realidad lo que te dan, si vos participás de manera sincrónica y llenando el formulario con la asistencia, es que te dan el certificado. Pero después, si vos querés acceder a las conversaciones, a las disertaciones y todo eso, está eso subido, o por lo menos estaba, y también es muy interesante por la pluralidad. ujú, Yo, por ejemplo, no sabía que no sabía de la Feria de Mar del Plata, no sabía que también había nacido desde la pata de libreros, porque en realidad uno de los personas que coordina tiene una librería que se llama El Gran Pez, si mal no recuerdo, y, ujú, y después hay otro formato también de surgimiento de feria muy interesante en Chile que se llama La Furia del Libro, y ujú. también nace como algo autogestivo, y hoy por hoy ha tenido un crecimiento exponencial también muy interesante, porque hay como una curaduría también ahí, viste, de los libros y de lo conceptual, eh, porque es grande, pero a la vez no deja de ser como muy representativa de haber nacido de abajo hacia arriba de alguna manera, la Ujú. de la Feria del Libro. Sí, conozco la Escuela de Libreros, porque participamos, ya es la segunda edición o la tercera, no me acuerdo ya que participamos, y es re interesante porque, bueno, ahí es lo que decía, se pone en cruce las diferentes experiencias en este caso de libreros y libreras, que está buenísimo. A nosotros nos ayuda un montón a pensar también desde dónde estamos. Digo, porque pensaba también en este módulo y bueno, y cómo hay algunas cuestiones que se dan como en espejo, digamos, en los distintos roles que cumplimos y la interdependencia que se da entre quienes formamos parte, ¿no? Eh, Así que eso estuvo buenísimo. Sí, yo vi en el diario una nota sobre la convocatoria y que había sido un éxito, muchísima gente, Mm. creo que decía alrededor de 300 personas, una cosa así, o sea, unos números muy, muy estimulantes realmente. Yo creo que es un poco, digamos, que uno tiene que mirar este proceso también como una suerte de contracara del proceso de concentración, porque Ujú, ocurre no solo además en este espacio, ¿no? En el espacio de la cultura escrita de los libros, sino en otros espacios culturales donde bueno, es necesario hacer un poquito de fuerza
¿no? A tanto poder concentrado. Bueno, ustedes vieron, con esto de de la ley de precio fijo, ahí, bueno, está en los análisis, que no sé, Gisela, si vos leíste la nota, justamente es una entrevista al dueño de Homo Sapiens, que es de allí de Rosario, es Mm, un artículo no en la llegué a página de leerla ese. todavía. Mm, Es sí. un análisis que él hace respecto de la ley de precio fijo, porque Rosario, Sí, bueno, somos es. casi vecinos con Homo sapiens porque está acá, acá nomás. Sí. Mm, Así que bueno, me parece, o sea, ese tipo de legislaciones, bueno, van a favor de la concentración, ¿no? Van a favor total. de. Entonces, bueno, poder buscar otras alternativas de organización más pequeña, más local, me parece que es algo que se impone así un poco como contracara de esa gran concentración y como una. Yo personalmente lo veo como una alternativa de resistencia, ¿no? De decir, bueno, hasta acá, o sea, este espacio es nuestro, lo curamos nosotros, lo cuidamos nosotros, lo queremos construir con estas reglas, ¿no? Y no simplemente ir atrás, o sea, tratando, porque además si uno entra en la lógica de las empresas grandes, o sea, vas a perder, ¿no es cierto? Porque no tenés los recursos como para o sea, esta idea de la competencia, ¿no? No, es bastante tramposa. Entonces, bueno, crear otro tipo de espacios con otro tipo de lógicas y también de posicionamientos éticos, políticos, no sé, eso es mi punto de vista, ¿no? Así que vamos Rosario y vamos Jujuy y Bueno, La y ahora Pampa. este fin de semana también comienza una feria nueva, también del estilo de editoriales. Bueno, en realidad hay algunas editoriales, pero también hay librerías que es nueva de literatura para infancias y juveniles. Así que ahora no me acuerdo cómo son las siglas, pero bueno, también es otro espacio nuevo. Eso me llama la atención. Está pasando, bueno, son tres ferias nuevas en un año, en lo que va del año en realidad. Así que es un montón. Ujú. Qué vitalidad, ¿eh? Sí. Mm. Gisela, ¿tu librería cómo se llama? Que, no, que te La quería... Baronesa, La Baronesa. la, Ah, sí, la así Baronesa la Librería. Así aparecemos en redes. Qué lindo nombre. Sí. sí, Sí, es por una artista dadaísta de principios del siglo XX que conocimos gracias a un libro de Siri Husbeth que la nombra. Después investigamos sobre el personaje y en realidad no era un personaje, ella fue real y fue muy importante en su época y bueno, y la librería está inspirada en ella. Mira qué bueno. Mm. yo lo que no he tenido hasta el momento, así que tengo que leer esa parte y que no lo he experimentado yo, con lo que me gusta leer, es el tema audiolibros, que lo vi ahí un poco en el módulo de Martín y en este creo que también, no estoy muy segura, Ujú. pero ese soy ahí cero, cero, pero porque no lo he vivenciado como lectora, y ni tampoco, pero... Ah, ¿sabés qué otra cosa me acabo de acordar también que me pareció interesante del primer link que había subido Susana? Cuando este hombre de Colombia, Jaramillo es, Sí, eh, bueno, menciona que el enemigo acérrimo de las librerías no es el libro electrónico, sino el comercio electrónico. Esa parte me pareció elocuente y también dije cómo se está hoy torciendo el consumo, los canales de compra y el consumo, ¿no? ujú. Esa charlita está, charlita, digo, yo lo digo afectuosamente, está viola, Sí, muy, sí, muy, sí. Muy muy agudizado por la pertinente. pandemia también, o muy disparado por la cuestión de la pandemia en su momento, y después, bueno, como que quedó ahí eh, como hábito, ¿no? Como modo Que fíjate que el libro además es más fácil de comprar por internet que otros tipos de cosas, ¿no? Porque si Ujú. vos sabés el título, bueno, es como que de lo que querés, o si tenés claro lo que vos querés comprar, bueno.
lo compras. En cambio, por ahí, no sé, otras cosas que te tenés que probar o que necesitas ver la calidad y qué sé yo, bueno, por ahí es más difícil. Mm. Sí, a Chicas, mí me pasa sí, que a sí, medida perdón, que avanzamos con la diplomatura, bueno, me flashea la complejidad que tiene que un libro siga vivo, digo, ¿no? Y también cómo es imposible que muera precisamente por eso, porque la construcción que tiene detrás un libro que no se ve, o sea, es muchísima, o sea, es muy difícil que eso caiga porque hay mucha gente detrás, digo, ¿no? Hay mucho laburo y mucha construcción en el tiempo. Entonces, digo, me parece que lo hace un artefacto súper complejo y singular en relación eh, a otros artefactos culturales, digo. Eh, y, y pensaba yo le leí el artículo del CERLAL, lo fui viendo de a poquito, porque bueno, muchísimos números, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo no soy amiga de los números. Entonces, bueno, esto de estadísticas y demás, bueno, tiene su complejidad, pero me pareció muy interesante eh, diferenciar los distintos tipos de estudios y de análisis porque las categorías son distintas. Entonces, claro. digo, como en algunos hay ciertos actores que aparecen y en otras desaparecen, ¿no? Se invisibilizan más que nada. Ujú, Claro, y de ahí vienen todas todo en consecuencia es en función a esos análisis. Entonces, la importancia de que ciertas categorías no desaparezcan de ese análisis, digo. O desde qué lugar se está parado a la hora de leer un informe, digamos, ¿no? Sobre el ujú. rubro. Eso me pareció muy interesante. Y me Sí, sumó un montón, digo, para poder pensar esto, sobre todo lo que decía Morina, la participación del libro electrónico, cómo han aumentado más allá que la percepción está, por lo menos yo la tengo, de que a partir de la pandemia el consumo cambió muchísimo en relación a los libros electrónicos. Digo, bueno, hay una complejidad que se suma y la experiencia de lectura es distinta también. No, no, ujú. son dos cosas diferentes. No. Creo que se busca la lectura, pero definitivamente es una experiencia distinta. Sí, y yo también creo que además de la experiencia de la lectura en sí, que a mí me pasa, como hablaba la otra vez, que yo por ahí para la parte intelectual de aprendizaje o de incorporación de información uso la pantalla. En mi caso, como ya tengo presbicia, pues la edad, no uso tanto el celu, sino la compu, la notebook. Pero me pasa como lectora un fenómeno que es como muy gracioso, porque en Santa Rosa, paradójicamente, somos una ciudad muy pequeña, pero hay una cantidad de librerías que para la cantidad de población es bastante importante. Y el año pasado creo que fue por primera vez vino una cadena que es Cúspide. Tenía